tenemos un tema que el Señor nos ha dado para que podamos vencer en nuestros pensamientos. El tema lo he titulado Venciendo nuestros pensamientos más oscuros. Venciendo nuestros pensamientos más oscuros. Y la base de esta predicación es 2 Corintios 10:5, que ya todos lo tenemos, y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta maravillosa noche, Señor, que nos permites estar aquí, Señor. En tu nombre estamos, Señor. Y venimos en tu nombre a llevar esta palabra tuya, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, obrando en esta noche. Que seas tu poderoso Espíritu, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Te agradezco, Señor, este privilegio que me das, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de cada uno de nosotros, Señor, por medio de Jesucristo. Que abran nuestro entendimiento, que abran nuestra mente, Señor. Que abran nuestro espíritu, Señor, también para recibir, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa noche, te damos, Señor. Gracias, Señor. Te estamos esperando, Señor, que seas tú hablándonos, Señor. Nosotros estamos dispuestos a escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Sabemos, hermanos, que somos la máxima creación de Dios, el hombre, ¿verdad? El único ser que tiene la capacidad de ¿qué? De pensar. Amén. Somos los únicos seres que tenemos esa capacidad, que eso nos distingue de todos los demás seres que el Señor crió en esta tierra. Y el pensamiento yo lo puedo catalogar como una herramienta que el Señor nos dio. Es una herramienta que el Señor nos dio, que con esta herramienta se han iniciado grandes obras, tanto de ingeniería como de lo científico. Con el pensamiento, hombres han hecho grandes maravillas, ¿verdad? Porque todo empieza en el pensamiento, todo empieza dentro de nosotros. Todas esas grandes construcciones empezaron en una mente, en un pensamiento. Entonces esta es una herramienta el pensamiento es una herramienta inagotable. Amén. Nunca la vamos a perder. No es como cuando usted trae un taladro y después se le pierde, no lo encuentra para hacer otro trabajo. No, nuestro pensamiento siempre va a estar ahí. Es una herramienta maravillosa que el Señor nos dio para que nosotros sigamos trabajando, sigamos adelante. Y es una herramienta que no se desgasta, no se echa a perder, no se pierde tampoco. Es muy difícil que la pierdamos. Y saben ustedes que nuestros pensamientos son muchos nuestros pensamientos. Tenemos aproximadamente, dicen los científicos, 2.100 a 3.300 pensamientos por hora, que viene siendo entre 50.000 a 70.000 pensamientos en un día. Y vamos a encontrar personas que quizás tengan muchos más pensamientos, los que no pueden dormir. ¿Saben por qué no pueden dormir? Porque están pensando mucho. Están piensen en alguna cosa que los está distrayendo. Entonces hay personas que tienen muchos más pensamientos que otras. A lo mejor tienen algún problema que no pueden resolver y le están dando vueltas y vueltas y no pueden dormir y sus pensamientos siguen y siguen. Esto es lo que nos dice la ciencia hasta ahora, las investigaciones que han hecho sobre nosotros, y dicen que vivimos en un mundo de pensamiento, por lo cual nuestros pensamientos crean nuestras experiencias. Los pensamientos crean nuestras experiencias. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestros pensamientos, cuando nos ponemos ¿a qué? En obra. Cuando ponemos en obra nuestros pensamientos, nosotros vamos teniendo experiencias. Y esas experiencias nos están llevando ¿a qué? A lo que va a ser nuestra vida. Dependiendo de qué es lo que piensas y qué es lo que pones en práctica de esos pensamientos,
es a donde va a ir tu vida, es a donde va dirigida tu vida. O sea que tus pensamientos son importantísimos. Es algo que tenemos, es algo que nos va a llevar, como les digo, a tener una vida según a lo que nosotros pensemos y a lo que nosotros, ¿qué? Obremos en cada uno, porque no ponemos en obra todos los pensamientos, son demasiados, pero tenemos unos cuantos que sí los ponemos en obra. Amén. Amén. Y eso es lo que nos va a crear el tipo de vida que vamos a vivir, ya sea una buena calidad de vida o una muy mala calidad de vida. Amén. Y eso es lo que, y lo peor de todo esto, hermano, lo más preocupante es que todos estos pensamientos, el 80% son malos. El 80% son pensamientos malos. No voy a poder, no me van a dar el trabajo, se van a enojar conmigo porque cometí este error. O sea, todos los pensamientos, la mayoría son pensamientos que negativos. Aunque a veces no sucede lo que uno piensa, pero uno casi lo da por hecho que va a suceder. Entonces estamos que, y otra cosa, que el 95% de los pensamientos son repetitivos. Estamos pensando lo mismo, en la mañana pensamos esta cosa, en la tarde la volvemos a pensar, a mediodía la pensamos. No nos damos cuenta, pero estamos dando ¿qué? En los mismos pensamientos, estamos dándonos vueltas en los mismos pensamientos. Y eso hace una barrera para que nuestra calidad de vida, ¿qué? Disminuya. Amén. Empezamos a ¿qué? A vivir pobremente, a vivir de una manera que no deberíamos de vivir como hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, si dejamos que estos pensamientos negativos nos dominen nuestra vida, entonces vamos a tener una calidad de vida muy mala. Y lo más preocupante, como les dije, no es que no podamos dormir o que son muchos pensamientos, no los podemos digerir o sacar adelante, sino lo preocupante es que el 80% son negativos y el 95% son repetitivos. Imagínense cómo nos pasa, y no voy a decir de nadie en particular. Como hombre casado, suena el teléfono, o si suena muchas veces el de mi esposa, ¿qué empieza a pensar uno? Cosas malas, ¿verdad? Y la inversa también. La esposa, si empieza a ver que muchos textos están entrando, ¿qué empieza a pensar? Cosas malas. No piensa que es un trabajo muy importante, que a lo mejor me voy a ganar $1,000,000. No. ¿Qué pensamos? Que ha de ser otra mujer. Ese es el primer pensamiento. Y luego ese pensamiento se repite y se repite cada vez que se oye el ruido del teléfono. Y también los hombres lo hacemos. Estamos iguales. No crean que solamente las mujeres son celosas, también los hombres somos. Entonces todo eso nos va llevando a una calidad de vida ¿qué? Pobre. Pobre. ¿Por qué? Porque no podemos superar esos pensamientos, no los podemos llevar a otro nivel. Entonces ya hemos visto que Dios nos ha dado una gran herramienta, pero la mal usamos, que son nuestros pensamientos. Con esa herramienta podemos desarrollar cualquier trabajo, y no estoy hablando de palas y picos, sino de una herramienta invaluable que no todo ser criado está beneficiado con ella, de poseerlo. O sea, esta herramienta también es, como les dije, es inagotable, pero así como es de maravillosa e inagotable e invaluable, esa herramienta también es muy peligrosa para nuestra vida, si no sabemos cómo dirigirla o guiarla. Déjenme explicarlo. Si nuestros pensamientos deben de ser dirigidos por nosotros, los pensamientos, dirigidos por nosotros. Si nosotros permitimos que alguien más dirija nuestros pensamientos, que alguien más implante pensamientos en nuestra mente, si dejamos que el mundo ponga todas esas cosas nuevas que hay, si permitimos que todas esas redes sociales nos pongan los pensamientos, porque hay tendencias en las redes, empiezan con una cosa y luego todos la están haciendo. Eso es cuando usted está permitiendo que alguien más se apodere de su pensamiento, cuando usted es el dueño de su pensamiento. Entonces es cuando nosotros empezamos a tener problemas.
Si dejamos que alguien más nos dirija y no que seamos nosotros los que, o seamos los operadores de esa gran herramienta que el Señor nos ha dado. Así es que no podemos dejar que esa herramienta alguien más la opere, porque será desastroso para nuestra vida. Miren, si nosotros no dirigimos nuestros pensamientos, alguien más vendrá y lo hará, ya sea el mundo con su influencia del liberalismo, la carne con sus deseos sexuales incontrolables, la lujuria, la glotonería, la ira, los celos y muchas más, o el padre de la mentira, el diablo, va a venir a tomar ¿qué? Ese control. O todos juntos, todavía más. Amén. Peor para nosotros. Sí, si el mundo, la carne y el diablo se apodera de nuestros pensamientos y dirige nuestros pensamientos, vamos a tener una vida totalmente desastrosa. Y yo se lo digo por experiencia, porque ya pasé por ahí. Era un desastre en mi vida cuando el mundo, la carne y el diablo estaban dirigiendo mis pensamientos. Así es que tendríamos una vida desastrosa. Porque si dejamos que esto suceda, o sea, que alguien más dirija nuestros pensamientos, se despertarán sentimientos, pasiones que no agradarán a Dios. Y nuestra voluntad será sometida a los pensamientos más oscuros que no podamos imaginar, mis hermanos, los cuales nos llevarán a nuestra perdición. Ejemplo claro podemos ver en Segunda de Reyes 23. Si quieren buscarlo. En los versículos donde nos habla del rey Joaquín, que fue el penúltimo rey de Judá, podemos ver cómo era un joven, no tenía experiencia, no estaba maduro, y cómo todo esto, a qué punto llegó a ser destrozada la nación de Judá, el reino de él. Por la no experiencia, por dejarse llevar por otras personas, los pensamientos de otras personas, porque era un rey muy joven. Entonces todo esto los llevó a ¿qué? A perderse como nación completamente. Fueron llevados cautivos por Babilonia, por el rey de Babilonia, y no solamente salió afectado él como rey, sino, veamos ahí en Segunda de Reyes 2:14. Y vamos a ver hasta el 16. 2:14. Reyes 24:14. ¿Les dije 2:14? Sí. No, Ya estamos en el 24. este ojo no miró el 4. 24. 24:14. Nabucodonosor se llevó ¿qué? En cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo. Fíjense, los pobres se salvaron de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes que hacen la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Todo esto fue causado, ¿por qué? Porque el rey era joven y se dejó llevar, ¿por qué? Por la influencia de su papá primeramente, que había fallecido, él agarró el reinado, y por todas las consejos que le daban, o sea que él no era dueño de sus pensamientos, él no dirigía sus pensamientos, estaba rodeado de su madre, de mujeres y de qué, y de oficiales y de muchas personas que yo, en mi particular pensamiento, cuando leo esta historia, creo que fue mal aconsejado y que él tomó esos consejos, y entonces por esa razón él no era dueño de esa herramienta tan poderosa que nos dio el Señor. Él hizo lo malo delante del Señor porque él ya venía con lo de su padre, entonces él continuó haciendo lo malo.
3 reyes antes que eso, ustedes van a poder ver diferente, que otro rey hizo lo bueno delante del Señor, es el que sacó el libros y todo, pero ya había pasado, entonces todos los demás siguieron haciendo lo malo delante del Señor. Este muchacho fue influenciado por todo lo malo. Entonces, como podemos ver, este rey no solamente, cuando nosotros no somos dueños de nuestros pensamientos, cuando nosotros no tomamos el control de esta herramienta, salimos no solamente dañados nosotros, sino salimos dañados toda la familia y todas las personas que nos rodean. Toda la congregación se puede dañar si yo dejase que el mundo tomase mis pensamientos, que la carne, los deseos de la carne me dominaran mis pensamientos, o que el diablo mentiroso pusiera pensamientos en mí. Pero vamos a ver ahora cómo podemos hacer para tener protegida esta herramienta tan valiosa que el Señor nos ha dado. Si nosotros mismos, cuando tenemos el control, tomamos malas decisiones. Por eso la palabra de Dios está ahí, hermanos, para que podamos ser dirigidos por ella, porque nosotros somos humanos también. Aunque yo sea dueño de mis pensamientos, aunque no me deje influenciar por el mundo, aunque no me deje influenciar por la carne, aunque no me deje influenciar por el diablo, yo mismo puedo tomar decisiones malas si no estoy, pisando en la palabra de Dios, si no estoy siendo guiado por la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Es por esta razón que Pablo, inspirado por Dios, escribe este versículo con el que empezamos. Si quieren, regresen al versículo 2 Corintios 10:5. Para que todo creyente sepa y se dé cuenta que nuestros pensamientos pueden ser manipulados por alguien más si no nos hacemos responsables de ellos. Y no solamente tenemos que responsabilizarnos de ellos, sino que tenemos que derribar, ¿qué dice ahí? Derribar cualquier argumento o altivez que se levante, o sea, cualquier pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, porque se van a levantar pensamientos de nosotros en contra de la voluntad de Dios, o en contra de la palabra de Dios, o en contra de la obediencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derribarlos y llevarlo cautivo, ese pensamiento, ¿a dónde? A Cristo. A la obediencia de Cristo. Aleluya. Amén. Se los voy a explicar de otra manera. Todos nuestros pensamientos diarios, como ya vimos son casi 70,000, deben ser filtrados, en otras palabras. Deben ser filtrados y mayoría de ellos desechados porque no nos dan ningún tipo de beneficio o edificación. Como nos dimos cuenta, mayor de pensamientos son negativos y repetitivos. Hoy quiero decirles que la mejor manera de filtrar estos pensamientos y hacer como dice la palabra de Dios, que dice en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, dice, examinadlo todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal, es lo que tenemos que hacer, es una de las cosas que Él nos dice, el Señor. Se oye fácil, ¿verdad? Examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda cosa de mal. Es 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Examinarlo, tenemos que examinarlo todo. Ahí es cuando empezamos a filtrar todos esos pensamientos. Retener lo bueno, eso es lo que tenemos que retener. ¿Y abstenernos de qué? De toda especie de mal. Sí, mis hermanos, se oye fácil, pero sabemos que no es fácil. Por eso tenemos que usar el filtro que no falla, que es la palabra de Dios. Amén. 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 Todo lo que pensamos y que queremos poner en práctica, tenemos que recordar que todo eso nos llevará a la cautividad o a la libertad, dependiendo qué decisión tome. Y lo único que te hace librar es esta palabra, la palabra de Dios. Amén. Porque yo creo que lo que Dios dice en esta palabra, en ella dice que la verdad nos hará libres. Amén. 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 Y yo lo creo. Y yo lo creo también, así que todo pensamiento será traído a filtrarse por medio de la palabra de Dios. Cuando usted quiera tomar una decisión de uno de sus pensamientos,
primero vaya a consultar, a ver si está bajo la voluntad de Dios. Vamos a filtrarlo con la palabra de Dios, porque podemos cometer errores y vamos a caer, ¿qué? Cautivos, como cayó el pueblo de Judá. ¿Cautivos en qué? Podemos ser cautivos, caer cautivos en la carne, o ser cautivos del diablo, o ser cautivos del mundo. Ahí vamos a andar haciendo todo lo que el mundo hace. Amén. Así que tenemos que filtrar todos nuestros pensamientos, especialmente los que vamos a poner en práctica, porque no todos los ponemos en práctica. Vamos a desechar todos los negativos y a veces tenemos una gran idea, según nosotros, vamos a hacer un gran negocio, esto va a funcionar, pero a veces lo que estamos haciendo va en contra de la voluntad de Dios. Y no nos damos cuenta porque nos dejamos llevar, ¿por qué? Por las emociones. Entonces es mejor que ir a la palabra de Dios, filtrar estos pensamientos y mirar si es voluntad de Dios. Les puedo poner unos ejemplos. Vamos en el supermercado, los varones, y aparece una joven vestida provocativamente. En lugar de quedarnos boquiabiertos esperando el ataque de los malos pensamientos, si es posible, cerremos nuestros ojos y recurramos a una de las armas que el Señor nuestro Dios nos ha dado para filtrar esa situación de tentación. Esta arma es la oración. En ese momento nosotros podemos cerrar los ojos y decir: Señor, ayuda a esta joven a que se conozca, que te conozca, y cuando te conozca, que pueda conocer, tener esa experiencia de la alegría, la paz que nos ofreces. En lugar de quedarnos boquiabiertos viéndola, podemos cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Yo lo practico seguidamente porque ustedes saben que el mundo está lleno de provocaciones, de tentaciones. Entonces tenemos que buscar una salida, cómo filtrar esa situación para que no caigamos en tentación, para que no empiecen los malos pensamientos a llenarnos. Amén. Entonces esa es una de las maneras. Tenemos muchas armas que el Señor nos ha dado: la oración, el ayuno, la palabra de Él. En ese momento la podemos sacar de nosotros y que la veamos como hermana en ese momento en Cristo, que ya la veamos como hermana, que no la veamos como una tentación, sino que nosotros hacemos esa oración y ya en ese momento la vemos ¿de qué? De otra manera. La vemos como una hermana en Cristo. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo grandísimo cuando estaba en el desierto, de cómo filtrar las cosas que el mundo te ofrece. El diablo, ¿qué? Quiso tomar el control de los pensamientos de Jesús en ese lugar. Ustedes lo recuerdan. Él pensó que estaba débil por el ayuno de 40 días y usó la misma palabra de Dios para engañarlo, para controlar los pensamientos de Jesús. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Solo hizo lo que nos recomienda. Trajo estos argumentos que el diablo le puso, esos argumentos de altivez que se levantaban en contra del conocimiento de Dios, porque todo lo que él le dijo se levantaban en contra del conocimiento de Dios y era altivez. ¿Cómo se los trajo para el suelo? Los llevó, ¿qué? Todas las cosas que el diablo los llevó cautivos, ¿a dónde? A la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo lo rebatió? ¿Cómo con la palabra? Con la palabra de Dios. Ese es como nosotros vamos a hacer con nuestros pensamientos. El diablo, ¿qué le estaba ofreciendo? Si te postraras y me adoraras, todo esto te daré, mostrándote todos los reinos del mundo, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Ese pensamiento que el diablo le trató de imponer, lo trajo cautivo a la obediencia de Dios y le contestó: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí, amén. Cuando nosotros Amén. tenemos conocimiento de la palabra, tenemos un arma poderosa para filtrar esos pensamientos. Sí. Y que son muchos, hermanos. Y estamos Aleluya. en esa situación todos los días. Por eso no podemos dejar de orar, por eso no podemos dejar de ayunar, por eso no podemos dejar de leer la palabra de Dios, Sí, amén. porque esos pensamientos son muchos y nos agobian. El mundo está empujando de una manera tremenda contra nosotros. Es como si nos estuviera llevando a un rincón y nos está
triturando, Sí. porque son muchas las nuevas cosas que está sacando el mundo, nuevas leyes, nuevas ideas, nuevo todo esto, y nosotros solamente tenemos que vivir ¿qué? De acuerdo a la palabra de Dios, no a la moda, no a los del día, no a eso, no, hermanos. Entonces estamos siendo atacados constantemente en nuestros pensamientos, y si somos débiles, nuestros pensamientos lo van a empezar a dirigir ellos. Sale un anuncio en la televisión, sale corriendo al mall a comprar lo que le anunciaron. Sale otro anuncio en la televisión, sale corriendo a esa iglesia donde están predicando prosperidad, porque está lleno y todos están ahí, quiere decir que hay algo bueno. Entonces tenemos que tener cuidado de todas las cosas. Por eso está la poderosa palabra de nuestro Señor, para que filtremos todas esas cosas con las que somos atacados diariamente, porque quieren ¿qué? Apoderarse de nuestros pensamientos, de una manera u otra. Amén. Amén. Recuerden que el mundo, la carne y el diablo tratarán de tomar el control de esta gran herramienta que nos ha dado Dios, que son nuestros pensamientos, con el fin de ¿qué? De destruirnos, hermanos. Pero tenemos este maravilloso filtro que es la palabra de Dios, como les acabo de decir, esta palabra de nuestro Padre Celestial, el cual si lo aplicamos correctamente saldremos bien librados, y en cada batalla que salgamos victoriosos saldremos más fuertes y edificados, porque estamos firmemente construyendo sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Amén. Solo la palabra de Dios es capaz de discernir nuestros pensamientos, recuerden, y las intenciones. Lo demás que el mundo hace no es que disciernan nuestros pensamientos, ellos quieren cambiar nuestros pensamientos. Solo la palabra de Dios puede discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y solo esta palabra nos podrá filtrar lo que es bueno para nosotros. Podrás tomar clases de filosofía de este mundo, clases de psicología, clases de ciencia, clases de física o matemáticas, pero ninguna de estas cosas te podrán ayudar para que el mundo, la carne o el diablo se apodere o influya en tus pensamientos. Solo esta palabra poderosa podrá defendernos de estos ataques, y el Señor Jesucristo te dice esta noche de esta manera en Efesios 4:17. Amén, gloria a Dios, hermanos, que tenemos esta maravillosa herramienta y tenemos este filtro maravilloso que es la palabra de Dios, para que podamos filtrar todos esos pensamientos que nos pueden llevar nuevamente a la oscuridad si no tenemos cuidado. Estamos en la luz, hermanos, recuerden, y tenemos que continuar en la luz. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. Recuerden, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros tenemos que ya no tenemos que andar en esa vanidad en nuestra mente, teniendo nuestro entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, ajenos de la vida de Dios. Ya conocemos la vida de Dios, hermano. Ya sabemos todos los beneficios que Él nos da. Amén. Ya no podemos andar en oscuridad, mis hermanos. Ya no podemos andar dejándonos que el mundo ponga el control en esta herramienta maravillosa que son nuestros pensamientos. No podemos dejar que esta carne nos esté tomando nuestros pensamientos. No podemos dejar que el diablo venga con sus mentiras y nos ponga sus pensamientos disfrazados de verdad, porque él es muy bueno para disfrazar las cosas como si fueran verdad. Entonces tenemos que nosotros estar siempre dispuestos a tener esta palabra en nuestra mano. Amén. Cuando usted vaya a hacer algo que tenga ese pensamiento, consulte con la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Mire primero si lo puede filtrar, a ver si es verdad que es de Dios o viene de alguna de estas otras influencias. Sí, amén. La influencia del mundo, la influencia de la carne o la influencia del diablo. Así es que nuestros pensamientos, ¿qué?
nosotros ya vamos a andar con el entendimiento en la luz y no en la vanidad ni entendimiento así oscuro. Más bien esta noche vamos, hermanos, a traer todos estos argumentos, todos los pensamientos que usted ha tenido en estos últimos días o en estos años, todos los pensamientos que usted aún duda, debe de traerlos ¿a dónde? Cautivos a la obediencia. A la obediencia de Dios. Todo lo que le ha estado molestando, porque quizá tiene años con un pensamiento que le está molestando, no la palabra, alguna duda de la palabra de Dios que le han sembrado, porque hemos visto tantos videos en YouTube, hemos visto tantas cosas aquí, hemos oído tanto allá, que a veces dudamos de la palabra de Dios. Si usted tiene algún pensamiento esta noche tráigalo cautivo, o varios, porque a veces tenemos varios pensamientos que nos han estado taladrando nuestra mente y no encontramos la solución, no sabemos si es verdad, si es mentira. Todo eso solamente lo que tenemos que es hacer que tomar todos esos pensamientos, traerlos cautivos a nuestro Dios y que someterlos a la obediencia de Dios. Si son parte de la palabra de Dios, de sus mandamientos, todos estos pensamientos. Y eso lo podemos hacer en nuestras oraciones, podemos hacerlo en nuestra lectura, podemos hacerlo en nuestros ayunos. Todos estos pensamientos, hermanos, hay que buscarles solución y sacarlos de nosotros si no son de Dios. Amén. 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 Es que nos han influenciado con tantas cosas y están tratando de influenciarnos con tantas cosas, con argumentos de altivez. El mundo se ha puesto con todos estos pensamientos que quieren ponernos, casamientos del mismo sexo, dejar a niños que cambien de sexo sin siquiera haber llegado a una madurez de pensamiento, diversidad de géneros. Eso es el mundo, la carne que te ha puesto de pensamiento, que el adulterio es correcto, que la fornicación está bien, que mirar pornografía no es pecado. Todos estos pensamientos, pero cuando no es la carne es el mundo. Los primeros eran del mundo, los segundos son de la carne. Y el diablo con pensamientos de altivez sembrándote en tu corazón que eres como Dios, que los mandamientos de Dios los puedes transgredir, ya que la palabra de Dios dice que estamos bajo la gracia, que puedes hacer lo que se te antoje, que al fin y al cabo tu Dios es misericordioso. Esos son pensamientos que te puede poner el diablo. Cometo este pecado, al cabo Dios me va a perdonar. Hago esto mal, al cabo mañana me arrepiento. No, hermano, no podemos andar jugando con esos pensamientos, porque esos son pensamientos que el diablo nos pone. ¿Para qué? Para que caigamos en pecado. ¿Para qué? Para que le faltemos a Dios. No estamos faltándole a nuestra esposa si cometo adulterio. No le estoy faltando a ella. Estoy pecando delante del Señor. Si he escogido tener una vida que quiero servirle a Dios, ¿por qué voy a fallar de esa manera? Simplemente porque estoy en la gracia. Esos son los pensamientos que el diablo te pone. Al cabo mañana pides perdón a tu Dios. Él es misericordioso, Él es bueno. Hazlo hoy, mañana te arrepientes. Todos esos tipos de pensamientos los tenemos que filtrar en la palabra de Dios. No podemos vivir con esos pensamientos, tenemos que desecharlos, tenemos que sacarlos de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo. Dice Romanos 6:1. ¿Qué pues? Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Claro que no, hermano, dice su palabra, claro que de ninguna manera, en ninguna manera, dice ahí en el segundo, Romanos 6:1 y 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, mis hermanos, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Así es que no le crea al diablo mentiroso. Amén. Se oye muy seguido en el cristianismo que, voy a hacer esto, al cabo ya le pedí perdón a Dios, adelantado, o le pido perdón a Dios mañana. No podemos jugar con esas cosas porque son pensamientos que el diablo te está poniendo y está dirigiendo la herramienta más valiosa que tú tienes, que son tus pensamientos, los está dirigiendo a él. Ya no los estás filtrando con la palabra de Dios.
¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mis hermanos, pasemos esta noche al altar y traigan cautivos todos estos pensamientos que con argumentos y altivez se levantan contra el conocimiento de Dios. Tráiganlos aquí al altar, fíltrenlos con la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle que les quite todos estos pensamientos, que eso sí, hay muchos pensamientos que tenemos 20,000 argumentos. Sí se puede, porque sí, porque este, porque el otro. Tenemos argumentos, pero eso no es más que altivez, porque queremos pasar por arriba de qué, de los mandamientos de Dios, de sus preceptos y de lo que Él ha dispuesto que debe ser nuestra vida. Queremos buscar una excusa para poder salir con lo que el mundo nos ha puesto en nuestra mente, o lo que la carne nos ha puesto en nuestra mente, o lo que el diablo ha puesto en nuestra mente. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a traer estos pensamientos ya cautivos a la presencia de Dios, y vamos a qué? A llevarlos a la obediencia de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta Gracias, noche Padre maravillosa Santo, Rey bendito de la gloria. que nos permites estar aquí, Señor, Gracias, con Señor. esta maravillosa palabra que nos has alimentado, Señor. Te lo agradezco, Señor, porque eres tú, Señor, Gracias el que por tu nos da linda esta palabra, palabra. Padre. Eres tú, Señor, el que nos ha llamado, Señor. Eres tú el que nos ha puesto aquí esta noche, Señor. Y yo te pido que nos des, Señor, la bendición de que podamos, Señor, traer estos pensamientos cautivos, Señor, a ti. Todos estos argumentos, Señor, que tenemos, que sean, Señor, filtrados por tu palabra, que sean filtrados por tu obediencia, Señor. Los traemos en tu presencia, Señor. Yo, Señor, principalmente te pido, Señor, que me ayude, Señor, a poner orden en cada pensamiento, Señor. Que sea, Señor, llevado a tu presencia.